Amigos de Edificando en la Fe, una vez más vuestro hermano en el Mesías, Jesús, Edwin Mauricio Alza, visitándoles a través de este medio para compartir de las escrituras, de las enseñanzas de nuestro amado Salvador Jesús. El día de hoy con el tema el misterio una vez escondido, ahora es revelado. No se trata de un misterio que continúe como misterio. No, se trata más bien de un misterio que sí, a la verdad estuvo oculto por muchos siglos, pero sin embargo fue revelado, fue predicado al detalle por nuestro amado Salvador Jesús. En varias epístolas, Pablo escribe sobre un misterio que por su ministerio y predicación es revelado. El Señor Jesús lo empezó a revelar, pero también a Pablo se le da la bendición, como a otros apóstoles, de hablar de este misterio. Pero las precisiones de lo que Dios piensa hacer, de lo que Dios ha planeado hacer, se las dio precisamente a Pablo. Un misterio que ya fue revelado, y se trata de la inclusión de los no judíos, de los gentiles, en la participación del reino que Jesús inaugurará cuando retorne a la tierra. Para los 12 apóstoles que anduvieron con el Mesías, nuestro amado Señor Jesús, bendito sea su nombre, solo las ovejas de Israel, para ellos, eran destinatarias del mensaje de la invitación al reino de Dios. Y esto es notorio en casa de Cornelio, ¿recuerdan? Hechos capítulo 10, donde los acompañantes, como dice allí, los fieles de la circuncisión que acompañaron a Pedro, ellos expresan su sorpresa por la inclusión de los gentiles en la gracia de la vida. Ellos se sorprendieron cuando los gentiles ahora manifiestan ser llenos del Espíritu de Dios. Inclusive hablan en lenguas o en idiomas sobrenaturalmente, como en Hechos capítulo 2, también en Hechos 10, en casa de Cornelio, se repite una experiencia. Y entonces los fieles de la circuncisión dicen, y esto lo encuentra usted en el testimonio que da Pedro a la iglesia de Jerusalén, de modo que también a los gentiles Dios le ha dado oportunidad de esta salvación o para la salvación. Recién se dieron cuenta, recién cayeron en cuenta que Dios es rico para con todos y que Dios no hace acepción de personas. Amigos, así fue. Dios había trabajado en Pedro. Dios envía a Pedro. Él sabe que no puede llamar inmundo a lo que Dios ha santificado, refiriéndose precisamente a la predicación o a la inclusión de los gentiles a la gracia, pero él no estaba tan seguro. Esa es la razón por la cual Dios derramó de su espíritu, hizo caer de su espíritu. El espíritu de Dios cayó sobre los que estaban en casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque ni Pedro ni la compañía que lo seguía estaban dispuestos a imponer las manos. El Espíritu de Dios, el don de Dios, el don del Espíritu Santo, la investidura de poder que Dios había prometido a los apóstoles y que los apóstoles iban a compartir con la iglesia primitiva, como de hecho lo hicieron. Esto se daba por imposición de manos. Recuerden ustedes en Samaria, cuando Felipe predicaba, llegaron los apóstoles, y cuando los apóstoles del Cordero llegaron, entonces que empezaron a imponer las manos, y el Espíritu Santo, el poder de Dios, el don de Dios, vino sobre los samaritanos. Pues en casa de Cornelio nadie le iba a poner las manos a los gentiles, ni Pedro. Por eso es que allí Dios hizo algo extraordinario, una de las operaciones soberanas que Dios sabe hacer.
El Espíritu de Dios fue derramado sobre los familiares y vecinos de Cornelio. Entonces, se sorprendieron porque también ellos, también estos gentiles, los perrillos también, sí, Dios no hace excepción de personas. Ahora, a los romanos, y consta en la carta a los romanos, Pablo les dice que los gentiles alabarán a Dios participando de las promesas dadas a los patriarcas del pueblo de Israel. En los profetas ya se anunciaba esta gracia de Dios, esta inclusión. Claro, sin explicación era un misterio. Sin que lo entendieran todos los del pueblo de Israel era un misterio. Los profetas habían hablado de aquellas cosas, quizás ellos mismos no le entendían. Mas, sin embargo, estaba en la palabra, constaba en las escrituras, que los gentiles también iban a participar con el pueblo de la promesa, digo, el pueblo de fe en las promesas. Los gentiles también iban a participar, alabarían a Dios, participando de las promesas dadas a los patriarcas. Por ejemplo, en Romanos 15, 8, 10. Romanos 15, 8, 10 dice, y leo y cito, pues les digo que Cristo, el Mesías, se hizo servidor de la circuncisión. Fíjense que se hace servidor de la circuncisión, es decir, cumplir estrictamente las costumbres de nacer en medio de Israel. Se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. No porque fuera obligado a hacerlo, sino para demostrar la verdad de Dios. Para confirmar, y aquí está la verdad de Dios, ahí viene la verdad de Dios. Para confirmar las promesas dadas a los padres, o sea, a los patriarcas. Note cómo el Señor Jesús, para confirmar las promesas dadas a los patriarcas, se hace siervo de la circuncisión a fin de no ser rechazado ni escandalizar a nadie y llegar a los de la circuncisión primero. Dice, sigo leyendo en Romanos 15, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, y ahí viene una cita, ¿verdad? Como está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿O qué está escrito? Versículo 9. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Dice, y a tu nombre cantaré, o cantaré a tu nombre, y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. La primera cita combina 2 Samuel 22:50 y Salmos 18:49. La segunda parte trae al recuerdo Deuteronomio 32:43. Hay más todavía, alabad a Jehová todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Fíjense bien en Romanos 15, 8, 10. Importante, ¿verdad? Ahora, el 15:12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, que es el Señor Jesús, el Nesret de Dios, y estará el que se levantará a regir o a reinar sobre los gentiles. ¿Quién es el que se levantará a reinar sobre los gentiles? Nuestro Señor Jesús, por orden del Padre Celestial, por orden de su Dios. Los gentiles esperarán en Él. Los gentiles esperarán y se someterán y se sujetarán a Jesús. El pasaje es claro. No está hablando aquí entonces de los gentiles como alaban participando de las promesas dadas a los patriarcas. ¿Nota usted? ¿Va entendiendo de lo que se trata? Pues bien, a los colosenses, en su mayoría gentiles, los colosenses, Pablo les dice también, para ellos, Jesús es la esperanza de ser glorificados con inmortalidad para disfrutar del reino eterno. También es para ellos. Podemos leerlo
en Colosenses 1, 26 y 27. Que nos dice Colosenses 1, 22 y 27. Dice, así como quiero leerles, les voy a leer el versículo 1, 26 y 27. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, dice Pablo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ve? Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Note la conexión de gentiles favorecidos y misterio. Entonces el misterio nos revela que los gentiles son favorecidos. Vuelvo y leo el verso 27 de Colosenses 1. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? En resumen, que es Cristo, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria, o sea, la esperanza de ser glorificado, la esperanza de estar allí para ver la gloria de Jesús, para verlo sentarse en el trono de su gloria, para ver la gloria que el Padre le dio antes que el mundo fuese, porque el Padre preparó su plan antes de crear todas las cosas, y en ese plan Jesús es el centro. Mis queridos hermanos, eso es a los colosenses. Ahora bien, a los efesios Pablo les dice que el misterio es que Jesús será el soberano de los ángeles y de las naciones, todo reunido en su reino en la tierra. Pablo resalta que la herencia a los efesios gentiles es la posesión comprada por Jesús con su sangre, es decir, la tierra. ¿Cuál es la posesión adquirida por la sangre de Jesús? Pues la tierra. Un día dice que va a ser liberada la posesión adquirida. Ahora la posesión está adquirida o comprada, pero no liberada. Ya viene la liberación de la posesión adquirida. Pero ¿cómo dice Efesios 1:11? Dice Pablo, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Porque Dios tiene una voluntad. Ese es el propósito de Dios. Eso es el plan divino. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Porque Dios no le debe a nadie. Se lo propuso en Él porque quiso beneficiar a criaturas pequeñas que Él hizo. Ahora dice aquí, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración. Estoy leyendo de una versión diferente a la Reina Valera 60, para que se entienda lo que quiere decir, porque la Reina Valera 60 tiene ahí algunos términos que necesitan ser interpretados. Por eso leo otra versión. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, y ahí viene la mejor administración de Dios, en el plan de Dios, dice, de reunir todas las cosas en el Mesías, Jesús, tanto las que están en los cielos, los ángeles vienen desde los cielos para servir a Jesús, como las que están en la tierra, los moradores de la tierra, y los que estamos hoy todavía en la tierra. También dice, en Él hemos obtenido herencia. ¿Nota usted? Hemos obtenido herencia. ¿Ya ve usted por dónde va el misterio escondido que ahora ha sido revelado? ¿Ya ve más o menos usted por dónde vienen estas cosas? Mis queridos hermanos y amigos, les leí Efesios 1, les acabo de leer Efesios 1 y varios versículos del capítulo 1, hablando acerca
del misterio. Sí, ciertamente nos dio a conocer el misterio. Leo ahora en la Reina Valera 60, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo pregunto, ¿quién es aquel que hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad? Pues Dios. Pues Dios es el que manda. Verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías, en Cristo Jesús. Verso 13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque el evangelio es el evangelio de la salvación, la buena nueva acerca del reino de Dios, donde Jesús es rey. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y miren lo que dice el verso 14, que es, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la prenda, el adelanto de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Ahí lo dice, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuándo se efectuará la redención de la posesión adquirida de esta tierra comprada por la sangre de Jesús? Cuando Jesús vuelva a esta tierra, en su parucía, en su única venida. Recuerden siempre, no hay dos venidas, no hay dos parucías, hay una sola, visible, abarcadora, evidente, que los hombres verán en aquella parucía, cuando será librado el pueblo de Dios del día de la ira, y horas después de ser arrebatado a las nubes, bajará con el Señor Jesús a la tierra de Israel, sobre el monte de los olivos. Entonces, como vemos aquí, el Señor Jesús derramó su sangre para comprar la tierra. Entonces, si la tierra es la posesión adquirida, y esto lo han predicado muchas veces muchos predicadores pentecostales y no pentecostales que conozco. Entonces, allí tenemos, la tierra es lo que Jesús compró por su sangre. Y como hay algunos que no la aman, ¿verdad? Bien, de esta manera, tomando la idea de Pablo, porque aquí está la idea de Pablo, el misterio de nuestra piedad, devoción, religión, es que Dios escogió al humano perfecto o postrer Adán, que Dios mismo trajo a la existencia en María, y que pese a su humana debilidad o de repente posibilidad de ceder a la tentación, porque cabía la posibilidad que el Señor Jesús cediera a la tentación. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin embargo, era susceptible de tentación y también era susceptible de haber decidido incorrectamente, pero no lo hizo. Bendito sea Jesús para siempre. Así que pese a esa, como le denominan algunos, posibilidad de pecar, susceptibilidad de pecado, dicen otros más técnicamente, pese a eso, mis queridos hermanos, y no obstante el trance doloroso de la traición, la soledad que pasó el Señor Jesús, venció el Cordero y fue aprobado para ser el que limpie nuestros pecados. El Señor Jesús tuvo que demostrar delante del Padre Celestial que era el Salvador que nos convenía. Él tuvo que ser perfeccionado a través de los dolores para que llegue a ser en realidad el autor de esta salvación. Cuando el Señor Jesús obedeció al Padre y lo obedeció no importando los sufrimientos, la agonía y la muerte, entonces bien aprobó para que Él fuese el autor de nuestra salvación. Y tenemos un maravilloso Salvador. Y tenemos un poderoso Salvador que Dios preparó, que Dios capacitó, que Dios perfeccionó